vamos a ver todas esas marcas y números que se encuentran pintadas en los cascos de la mayoría de los buques mercantes. Y concretamente de este buque, el MSC Nela, que es uno de los más grandes del mundo. Vamos a analizarlas una por una e intentar saber lo que significa. Lo primero que vamos a hacer es dividir el buque en sus 4 partes más conocidas. Nos colocaremos siempre mirando hacia la parte delantera y tendremos en la parte de delante lo que es la proa. Si nos damos la vuelta, la parte totalmente de atrás del buque se llama popa. A la banda izquierda tenemos el costado de babor y a la banda derecha tenemos el costado de estribor. Vamos a empezar a ver esas marcas desde la proa precisamente e iremos corriendo toda la eslora del barco hacia la popa y veremos qué es lo que hay pintado en el costado del buque, tanto en el costado de estribor como en el costado de babor. Estas marcas se encuentran en los dos costados y vamos a empezar. Por lo que voy a intentar resolver una curiosidad que es posible que muchos cruceristas, viajeros o cualquier persona haya tenido al pasear junto a un barco de crucero o cualquier mercante junto al muelle. Si nos fijamos bien, veremos una serie de símbolos e iconos a lo largo de todo el casco, incluidas la proa y la popa. Hoy nos queremos detener en ellos y explicar el significado y la razón de estar ahí. Debemos entender que estos símbolos alertan de elementos náuticos o dispositivos del buque que están situados bajo el nivel del agua y que deben ser señalizados. Ya lo primero que vemos ya en la proa son 3 marcas claramente diferenciadas. La primera marca que nos encontramos en las 2 amuras del buque es el símbolo que nos indica dónde empieza a emerger el bulbo de proa. Es una protuberancia en la proa que tiene la función de crear un segundo tren de olas que interactúa con el formado por la proa, haciendo coincidir la cresta de uno con el seno del otro y viceversa, reduciendo así la resistencia al avance del buque por formación de olas y aumentando así el rendimiento de la hélice y la velocidad del buque. Esta marca es importante porque avisa a embarcaciones pequeñas, pesqueros, gabarras, embarcaciones de puerto, lanchas, que pueden encontrarse esa protuberancia a nivel de agua. Incluso hay marcas que ponen su distancia en metros para tener más información. Existen multitud de formas y de dimensiones de bulbos, los cuales dependerán de las características del buque donde se vayan a montar. La siguiente marca que encontramos es lo que llamamos la escala de calados de proa. Son unos números grabados y pintados en las 2 amuras, tanto la de babor como la de estribor, y a la altura de la perpendicular de proa, que nos indican el calado del buque en esa zona. El calado es la distancia vertical que hay entre la parte más baja del buque, lo que llamamos la quilla, y un punto en concreto de la línea de flotación. La tercera de las marcas que nos encontramos en la proa son aquellas marcas que nos indican que bajo ellas se encuentran las hélices de maniobra, lo que en inglés se denominan bow thruster. Las hélices de maniobra son unos dispositivos de propulsión transversal de paso variable, para hacer más maniobrable el buque, pudiendo estas estar instaladas transversalmente en la proa, las bow thruster, y en la popa, las stern thruster del buque, con el fin de proporcionar fuerzas laterales que asistan a la acción poco relevante del timón a bajas velocidades, básicamente correspondientes con las maniobras de atraque y desatraque. En este otro barco podemos ver, por ejemplo, que solo tiene una bow thruster, solo tiene una hélice de maniobra a proa, y podemos ver también parte del bulbo que está emergiendo. A mitad de distancia entre la proa del barco y el centro de la eslora encontramos estos pequeños norais incrustados en el casco del barco. Más arriba vemos una gran flecha con la palabra en inglés tack, que significa remolcador, y justo encima de ella 2 letras FR y 3 números, 132. Frame 132 significa que aquí se halla la cuaderna 132 del barco, por lo cual es una zona reforzada del casco y nos indica que el remolcador puede apoyarse para empujar al barco en esta zona, ya que es una zona reforzada, no sufrirá el casco ninguna deformación. También vemos que en el noray está la abreviatura SWL, que significa Safe Working Load, que es la carga máxima de trabajo a la que puede trabajar este noray, en este caso 60 toneladas. Aquí es donde el remolcador, si tiene que tirar del barco, va a poner su estacha para poder tirar de él. Ya casi llegando al centro de la eslora del barco, nos encontramos este pequeño portalón con las palabras escritas Pilot
y no TAC. No TAC es en clara referencia a que el remolcador nunca se deberá apoyar en esta zona, ya que es una zona no reforzada y podría deformar el casco. La palabra pilot significa práctico y es la puerta que utiliza el práctico para embarcar en el buque en alta mar. En cualquier zona del casco, a lo largo de toda la eslora del barco, podemos encontrar las marcas de no TAC. Justo en el centro de la eslora encontramos lo que es el disco Plimsoll, junto a otra escala de calados, que sería el calado en el medio del barco, y las líneas de máxima flotación. El disco Plimsoll o marca de francobordo se implantó su uso en 1875 por el parlamentario británico Samuel Plimsoll para evitar la sobrecarga de las naves producidas en muchas ocasiones por la codicia de los armadores, lo cual producía el naufragio de las mismas con la consiguiente pérdida de vidas humanas. Esta es una marca esquemática que han de llevar obligatoriamente los buques mercantes en sus dos costados y en el centro de la eslora. Sirve para fijar el máximo calado con el cual el buque puede navegar en condiciones de seguridad. A proa de este disco encontramos las líneas de máxima carga según la zona de navegación. Estas líneas delimitan el calado máximo admitido con el que el buque puede salir a navegar según la zona por donde se disponga a navegar el buque, la época del año y la eslora del propio buque. Aquí vemos la escala de calados en el medio del buque, que en este caso el buque está calando 13 metros 10 centímetros, es decir, que desde la quilla, la parte baja del barco, hasta la línea de flotación donde se ve el agua hay 13,10 metros. Ya estamos en la popa del barco, la parte final del barco, lo que llamamos espejo de popa. Aquí vemos que está escrito el nombre del barco, el país donde está banderado, en este caso sería Panamá, y el nombre del barco MSC Nela. Más arriba se pondría la bandera del país, también obligatoria, y hay algunos barcos que debajo del nombre del barco y del país llevan un número, es lo que llamamos número IMO, que posteriormente explicaremos. En la popa también volvemos a encontrar otra vez la escala de calados, para saber precisamente el calado en la popa del barco. Justamente en esta zona, si subimos la mirada hacia arriba del casco, vemos un aviso que pone Beware of Propeller, cuidado con la hélice, en clara referencia que justo debajo encontramos la hélice principal del barco. El número de la Organización Marítima Internacional es un identificador único para barcos, propietarios de barcos registrados y empresas de gestión. Los números de la OMI se introdujeron para mejorar la seguridad marítima y para reducir el fraude marítimo. El esquema de números de la OMI es obligatorio para todos los barcos desde el 1 de enero de 1996. El número identifica un barco y no cambia cuando cambia el propietario, el país de registro o el nombre del buque. Los certificados del barco también deben llevar el número IMO. Desde el 1 de junio del 2004, los buques de pasaje también deben llevar la marca en una superficie horizontal visible desde el aire. Todos los barcos portacontenedores están divididos en compartimentos o sectores que son denominados bahías, en inglés bays, y dependiendo del tamaño del barco, esas bahías se numeran de la 1, por ejemplo, al 90, donde la bahía 1 es la bahía más cercana a la proa del barco y la bahía 90 es la bahía más cercana a la popa del buque. Estas bahías las podemos identificar con las marcas que se hallan sobre cubierta indicando el número de bay. Por otro lado, una bahía que tiene un número impar significa que es una estiba de contenedores de 20 pies y la bahía que tiene el número par significa que es una estiba de contenedores de 40 pies. Estos buques pueden llevar miles y miles de contenedores, por lo que es básico el poder identificar el lugar donde se estiba un contenedor a bordo. Esto lo hacemos leyendo simplemente la posición de estiba, también conocida como la posición de celda. Y también podemos saber si el contenedor que se haya estibado allí es un contenedor de 20 pies o de 40 pies. Es muy sencillo. Por ejemplo, si en cualquier papel, cualquier documento, vemos posición de estiba 66, 19, 78. Hay tres claras partes diferenciadas. La primera es la bahía 66,
la segunda 19 es la fila y el 78 es la altura donde se encuentra ubicado el contenedor. Aquí tenemos un plano de carga donde se ve la bahía, las filas y las alturas. Espero os haya gustado el reportaje y nos vemos en el siguiente vídeo.